Un saludo a todos los auditores. Continuamos con Alimento Diario, con esta serie titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 1. La edificación de la Iglesia. Autor Pedro Dong. Semana 2, día miércoles. Lectura bíblica Génesis capítulo 2, versículos 18 al 23. Leemos y disfrutamos juntos con oración. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Señor Jesús, de cierto os digo, amén, que si el grano de trigo no cae en la tierra, oh Señor Jesús, y muere, queda solo. Señor Jesús, no queremos que el Señor quede solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aleluya. Alabamos a nuestro Dios, alabamos al Señor por este gran versículo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Hoy presentamos el misterio de Cristo, la Iglesia, parte 1. Ayer vimos que el Señor Jesús, como el Cristo, vino a la tierra para cumplir la voluntad de Dios. Juan, capítulo 6, verso 38. Él es el misterio de Dios y también es el Hijo del Dios viviente, que vino a la tierra para traer la vida de Dios a todos los hombres. Señor Jesús, por medio de su muerte y resurrección, Él se hizo el Espíritu vivificante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Nuestro Señor Jesucristo vino como la incumbencia de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta, que Él dé la vida de Dios al mundo. Él concluyó su tarea en su ministerio terrenal al morir en la cruz. Sin embargo, no abandonó al hombre. Después de su muerte, Él resucitó, haciéndose el Espíritu vivificante. Y hoy continúa con nosotros como el Espíritu, dándonos vida. Señor Jesús. Esto demuestra que Dios no quiere establecer una gran organización religiosa, a diferencia de lo que muchos hombres piensan equivocadamente. El Señor Jesús tampoco quiere habitar en un templo majestuoso. Algunos piensan que Jesús falló en su ministerio terrenal porque hasta el momento de su crucifixión no pudo organizar una gran religión. Pero los que piensan así no entienden que Él vino como un grano de trigo para caer en tierra y morir, pero al morir, producir muchos frutos. Señor Jesús. El deseo del Dios viviente es producir un organismo vivo, engendrado por su vida. Este organismo es la Iglesia, que vive unida a Dios y hace también su voluntad. La Iglesia es el misterio de Cristo. Así como el Padre le reveló a Pedro su gran misterio, Cristo también quiere revelarnos su propio misterio. ¿Cuál es ese? Es la Iglesia. Esto estaba en el corazón de Dios desde el mismo comienzo del Evangelio de Mateo. Los primeros 15 capítulos fueron como una preparación
para esa gran revelación de Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Todos aquellos redimidos por Cristo, con su sangre preciosa, fueron regenerados, es decir, nacieron de nuevo por el Espíritu. Ellos son el material, las piedras para la edificación de la iglesia. Eso lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 23 y capítulo 2, versículo 5. El hablar del Señor indicaba que Pedro era una piedra, Petrus en griego, para la edificación sobre la roca, Petra en griego, que es Cristo. El fundamento de ese edificio, de la iglesia, es la revelación que Dios le dio a Pedro. Cristo es la piedra angular, la piedra principal de esa edificación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. En el libro de Génesis, después de haber creado al hombre, el Señor dijo: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán prefiguraba a Cristo, que habría de venir, también como hombre. Esa es la figura de la realidad que vemos hoy. Dios preparó una ayuda idónea para su Hijo Jesucristo, así como lo hizo con Adán. Enseguida Dios llevó a toda su creación delante de Adán para que le diera nombre. Dios creó al hombre con una enorme capacidad, lo cual puede ser visto por el hecho de que Adán nombró a todos los animales vivientes que Dios creó. No obstante, la intención de Dios al hacer que Adán les diera nombre a todos los animales era en realidad para que él se diese cuenta de que en toda la creación no había una criatura que pudiera ser su complemento o su ayuda idónea. El Señor entonces hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22. La palabra hizo en realidad viene del verbo construir, edificar. Esto nos muestra que Eva pasó por un proceso de edificación a partir de la costilla de Adán y llegó a ser la mujer. Por esa razón Adán dijo al ver a Eva: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esta es una figura de la formación de la iglesia. El Señor Jesús pasó por un profundo sueño, su muerte en la cruz, para engendrar a la iglesia. La iglesia fue engendrada por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Es por eso que Él dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia necesita pasar por un proceso de edificación para que Cristo encuentre su reposo en ella. Cristo también cuenta con la iglesia, cuenta con cada uno de nosotros para concluir su voluntad en la tierra, para edificar
la iglesia. Aleluya, Señor Jesús. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿cuál es la semejanza entre la formación de Eva y la formación de la iglesia? Que todos tengan un día lleno de bendiciones.